El aire del estacionamiento subterráneo era frío y olía a concreto húmedo y a gases de escape lejanos. Bajo el zumbido intermitente de las luces fluorescentes, Ricardo Vargas caminaba de un lado a otro, con su teléfono presionado contra la oreja como si fuera un arma. Su traje de $1000 parecía fuera de lugar contra las paredes manchadas de aceite, y el eco de sus zapatos italianos resonaba con una impaciencia agresiva. No me importa lo que cueste, ciérralo. Su voz cortaba el silencio, cada palabra afilada por la presión de un acuerdo multimillonario que pendía de un hilo. No era consciente del mundo que lo rodeaba. Para él, este espacio solo era una transición entre su oficina en el penthouse y su sedán con chofer. Era un hombre acostumbrado a que el universo se doblegara a su voluntad, y en ese momento, su universo entero estaba contenido en la pequeña pantalla de su celular. Un campo de batalla donde se ganaban o perdían fortunas en cuestión de segundos. En el extremo opuesto del nivel, Sofía Ramírez se movía con una calma que contrastaba fuertemente con la energía frenética de Ricardo. Su uniforme de seguridad era impecable, pero se movía dentro de él con una fluidez que no provenía del entrenamiento de la compañía, sino de un lugar mucho más exigente. Sus ojos no solo miraban sino que escaneaban, registrando la posición de cada cámara, el goteo de aceite de un auto estacionado y de repente, una anomalía. Una camioneta negra sin placas, estacionada en una zona prohibida, con dos figuras apenas visibles en su interior. Su intercomunicador, sujeto a su hombro, emitió un suave crujido de estática. Para Ricardo ese sonido era solo ruido de fondo, el zumbido insignificante de los trabajadores invisibles que mantenían su mundo en orden. Para Sofía, era una línea de vida, un conducto de información en un entorno donde pasar por alto un detalle podía tener consecuencias graves. Su instinto, afilado por años de experiencia que nadie en ese edificio conocía, le gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Siguiendo el protocolo, Sofía se acercó a Ricardo con paso firme pero discreto. Se detuvo a una distancia respetuosa, esperando una pausa en su conversación. Al no encontrarla, carraspeó suavemente. «Señor Vargas, disculpe la interrupción». Él la ignoró. Ella insistió, su voz más firme. «Señor, le recomiendo que no se acerque a su vehículo. Hemos detectado una posible amenaza». Ricardo finalmente bajó el teléfono, su rostro contraído en una máscara de pura irritación. La miró de arriba a abajo, no como a una persona sino como a un obstáculo. «No te metas, niña», gritó, el sonido rebotando en las paredes de concreto. Varios empleados que se dirigían a sus autos se detuvieron, miraron, y rápidamente apartaron la vista. «Estoy cerrando un trato, que vale más que tu salario de toda la vida. Vuelve a tu puesto y déjame en paz». La humillación fue pública. Un golpe brutal que la dejó anclada en su lugar, con el calor subiendo a sus mejillas mientras el hombre más poderoso del edificio la borraba con una sola frase. Ricardo le dio la espalda, un gesto final de desprecio, y reanudó su llamada, mientras caminaba directamente hacia su auto, hacia la camioneta sin placas. Sofía se quedó inmóvil por un instante, el eco de la palabra «niña» resonando en sus oídos. Los otros empleados pasaron a su lado en silencio, sus miradas fijas en el suelo, cómplices involuntarios de su vergüenza. El aire pareció espesarse, cargado con la injusticia del momento. Su mano se apretó instintivamente alrededor del intercomunicador de seguridad, el objeto que simbolizaba su rol, su invisibilidad. Pero sus ojos no mostraban derrota. Se quedaron fijos en la espalda de Ricardo, observando cada paso que lo acercaba más al peligro que él había elegido ignorar. No había ira en su mirada, solo una concentración helada, una calma letal que esperaba el momento inevitable en que el poder del dinero se encontraría con una realidad mucho más dura y violenta. El insulto permaneció suspendido en el aire denso del estacionamiento, pero no encontró eco en Sofía. En su lugar, una calma fría descendió sobre ella, una disciplina forjada en entornos mucho más hostiles que una rabieta corporativa. El ardor en sus mejillas se disipó, reemplazado por una concentración absoluta. Sus ojos, que un momento antes habían sostenido la mirada furiosa de Ricardo, ahora se desviaron más allá de él, fijos en la camioneta negra. No lo veía a él, el hombre que la acababa de humillar. Veía una variable en una ecuación de riesgo. Su postura no cambió,
no se encogió, ni se irguió en desafío. Simplemente se quedó quieta, convirtiéndose en parte del paisaje de concreto y sombras, un sensor humano procesando datos en silencio. La humillación personal fue archivada instantáneamente como información irrelevante. La amenaza, sin embargo, era una prioridad crítica. Su respiración se volvió superficial, controlada, cada inhalación un preparativo silencioso para la acción que su instinto le decía que era inevitable. Su mano derecha se movió con deliberación casi imperceptible hacia el intercomunicador de seguridad en su hombro. El pulgar se posó sobre el botón de transmisión, sintiendo el plástico texturizado. Una fracción de segundo se estiró en una eternidad de cálculo. Presionar y emitir una alerta general desataría el caos. Las alarmas sonarían, las puertas de seguridad se cerrarían, y el protocolo corporativo se apoderaría de todo. Ricardo Vargas se enfurecería aún más por la interrupción, y ella, la niña que se atrevió a desafiarlo, seguramente perdería su empleo por una falsa alarma. Pero el silencio era una apuesta mucho más alta. El peso de esa elección la anclaba al suelo. Su deber era proteger, pero su supervivencia en ese ecosistema jerárquico dependía de su invisibilidad. La ironía era brutal. Para hacer su trabajo correctamente, debía arriesgarse a ser castigada por el mismo hombre al que intentaba salvar. Tomó la decisión en el espacio de un latido. En lugar de usar el canal principal, su pulgar presionó una secuencia específica, activando una línea secundaria, encriptada, reservada para amenazas inminentes y discretas. Acercó el dispositivo a su boca, girando ligeramente su cuerpo para proteger el sonido de cualquier eco. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, despojada de toda emoción. Atención, puesto de mando. Posible código 7 en G3, sector azul. Vehículo sospechoso sin placas. 2 ocupantes. Solicito vigilancia remota discreta, sin intervención visible hasta nueva orden. Repito, mantengan la distancia, solo monitoreo. Cada palabra era precisa, un producto de entrenamiento y repetición. No había duda, no había pánico. Era un informe táctico, frío y eficiente, que transmitía la gravedad de la situación sin la histeria de una alarma. Acababa de activar una red de seguridad invisible, un primer movimiento en un tablero de ajedrez que solo ella parecía ver. Una doble ráfaga de estática, corta y nítida, fue la única respuesta que recibió a través de su auricular. Era la confirmación. El mensaje había sido recibido y entendido. Sus ojos, y los de las cámaras de seguridad que ahora la apoyaban, estaban enfocados. Bajó el intercomunicador, el símbolo de su autoridad despreciada, y lo aseguró en su hombro. El vasto espacio del estacionamiento se sentía ahora diferente, cargado de una tensión silenciosa. Los pocos empleados que habían presenciado la humillación ya se habían ido, sus autos desapareciendo por la rampa de salida, dejando a Sofía y Ricardo solos en ese teatro de concreto. O casi solos. La presencia de la camioneta negra parecía absorber la luz de los fluorescentes, convirtiéndose en un punto ciego en la periferia. El zumbido de la electricidad era el único sonido, una banda sonora monótona para el drama que estaba a punto de desarrollarse, un enfrentamiento inminente entre la arrogancia y la realidad. Ricardo Vargas seguía ajeno a la red invisible que se tejía a su alrededor. Su mundo seguía girando en torno a la llamada telefónica, a los millones de dólares que se movían por las ondas. Caminaba con la confianza de un hombre que nunca ha conocido el miedo real, para quien el peligro es una abstracción en un informe de riesgos. Cada paso hacia su sedán de lujo lo acercaba más al epicentro de la amenaza que Sofía había identificado. Para él, el espacio que lo rodeaba era seguro, un dominio que le pertenecía. Veía las paredes de concreto, los autos caros y a la insignificante guardia como extensiones de su poder. La ironía de su situación era palpable para un observador externo. El hombre que se creía intocable era, en ese instante, el individuo más vulnerable del edificio, protegido únicamente por la competencia de la persona a la que acababa de denigrar. Entonces, Sofía se movió. No fue un movimiento de retirada ni de confrontación directa, fue un desplazamiento lateral, sigiloso y calculado. Se deslizó de la exposición del pasillo central hacia la protección de una fila de columnas de soporte de concreto.
Su cuerpo se mantuvo bajo, sus pasos silenciosos sobre el suelo polvoriento. Sus movimientos no eran los de una guardia de seguridad haciendo su ronda. Eran los de un soldado en territorio enemigo, utilizando el terreno a su favor. Cada columna se convirtió en un punto de cobertura, una estación de observación desde la cual podía mantener una línea de visión clara tanto de Ricardo como de la camioneta negra. La transformación fue sutil pero total. La joven humillada había desaparecido, y en su lugar había una operadora táctica evaluando el campo de batalla. La curiosidad del espectador se enciende. Esta no es una simple guardia. Hay una historia mucho más profunda detrás de ese uniforme. Desde su nueva posición, el mundo se agudizó. Sus sentidos, en alerta máxima, comenzaron a filtrar el entorno con una claridad asombrosa. Notó el ligero empañamiento en la ventana trasera de la camioneta, señal de que los ocupantes llevaban tiempo dentro. Captó un destello anómalo en el espejo de un Lexus estacionado. Un reflejo que le dio una vista parcial del interior del vehículo sospechoso. Escuchó, por encima del zumbido eléctrico, el chirrido casi inaudible de una suela de goma. Un cambio de peso. Una preparación. El olor a ozono de las lámparas se mezclaba con el aroma rancio del aceite. Pero su mente lo registraba todo como un mapa sensorial del peligro. No estaba simplemente mirando, estaba leyendo el lenguaje del entorno, un lenguaje de amenaza y anticipación que Ricardo Vargas, perdido en su mundo de cifras, era completamente incapaz de comprender. Con un movimiento fluido, su mano izquierda desenganchó una linterna táctica de su cinturón. No era el modelo de plástico que la empresa proporcionaba, sino una pieza sólida de aluminio anodizado, pesada y compacta. La forma en que la sostenía era reveladora. No la agarró como alguien que busca iluminar, sino con un agarre inverso, el pulgar sobre el interruptor trasero, el cuerpo de la linterna a lo largo de su antebrazo. Era una postura defensiva, una técnica para desorientar a un atacante y usar el objeto como un arma contundente. Este pequeño gesto, invisible para Ricardo, era un grito silencioso sobre su pasado. La verdadera fuerza no necesita gritar para ser escuchada. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a alguien por su uniforme? En esa linterna, en ese agarre, residía la prueba de que Sofía era mucho más de lo que aparentaba. Finalmente, Ricardo llegó a su sedán. Terminó su llamada con un seco, "Hablamos luego", y guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta con un aire de triunfo. Por un instante, su mirada barrió el estacionamiento, y se posó sobre Sofía, que seguía parcialmente oculta por la columna de concreto. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Para él, ella seguía siendo la guardia incompetente que había intentado interrumpirlo, ahora relegada a las sombras donde pertenecía. Su presencia allí era solo la confirmación de su victoria en su pequeño y patético enfrentamiento. Levantó la barbilla en un gesto de superioridad antes de volverse hacia la puerta de su auto. La ignorancia es una armadura frágil, y la de Ricardo Vargas era la más brillante de todas. No tenía idea de que esa sonrisa de desprecio era el último acto de un rey a punto de ser destronado por una realidad que se negaba a ver. En el preciso momento en que los dedos de Ricardo rozaron el cromo frío de la manija de la puerta, la acción se desencadenó. No hubo un estruendo ni un grito. Solo un movimiento. La puerta lateral de la camioneta negra se deslizó hacia un lado con una eficiencia silenciosa y aterradora. Fue como si una parte de la oscuridad se hubiera desprendido para cobrar vida. Dos figuras, vestidas completamente de negro, y con los rostros ocultos por pasamontañas, emergieron del vehículo. Sus movimientos eran rápidos, sincronizados y brutalmente profesionales. No eran ladrones de autos oportunistas. Se movían con la certeza de depredadores que han aislado a su presa. Uno se dirigió directamente hacia el chofer de Ricardo, que apenas tuvo tiempo de registrar la amenaza, mientras que el otro avanzó sobre el propio Ricardo, cerrando la distancia en 3 zancadas largas y decididas. El mundo de poder y control de Ricardo Vargas se desintegró en ese instante. Sofía no gritó, no corrió hacia el peligro. Su respuesta fue tan controlada como todo lo que había hecho. Mientras el primer atacante neutralizaba al chofer, ella levantó su intercomunicador y presionó el botón de transmisión 2 veces en rápida sucesión. Clic, clic. No era una llamada de auxilio, era una señal de activación.
Luz verde, el código que le decía al equipo de vigilancia que la amenaza era real, y la intervención estaba por comenzar. Un silencio denso y pesado cayó sobre la escena, un segundo suspendido en el tiempo. El zumbido de las luces fluorescentes pareció intensificarse, llenando el vacío sonoro antes del estallido de... El pánico helado se apoderó de Ricardo. El mundo, que siempre se había movido a su ritmo, de repente se fragmentó en una serie de imágenes lentas y aterradoras. Vio a su chofer, un hombre corpulento y leal, ser derribado con una eficacia brutal, su cuerpo cayendo sin gracia contra el capó de un auto vecino. Sintió el agarre férreo en el brazo de su traje, la tela de cachemira retorciéndose bajo una presión que amenazaba con dislocarle el hombro. El olor a sudor y a una colonia barata invadió su espacio personal, un asalto sensorial, tan violento como el físico. Su mente, acostumbrada a dominar salas de juntas y negociaciones complejas, se quedó en blanco. El poder, el dinero, el estatus, todo se disolvió en un terror primordial. Era solo un hombre, atrapado en la cruda realidad de su propia vulnerabilidad, una verdad que había pasado toda su vida ignorando, y que ahora lo estaba asfixiando. Fue entonces cuando un destello cegador atravesó la penumbra del estacionamiento. No fue un disparo, sino un haz de luz blanca y concentrada que golpeó directamente el rostro del hombre que sujetaba a Ricardo. El atacante gruñó, retrocediendo instintivamente, su agarre aflojándose por una fracción de segundo. En ese instante de caos, una figura se movió desde las sombras. Era Sofía. Pero no se movía como una guardia de seguridad corriendo a ayudar. Se movía con una economía de movimiento depredadora, su cuerpo bajo, usando la columna de concreto como punto de pivote. Ricardo, con los ojos todavía deslumbrados, apenas pudo procesar la imagen. La niña que había despedido con tanto desdén se interponía ahora entre él y sus captores, no como una víctima, sino como un obstáculo calculado y letal. El universo había dejado de tener sentido. La confrontación fue anticlimática en su brevedad y brutal en su eficiencia. Sofía no lanzó un puñetazo, ni una patada vistosa. En lugar de eso, fluyó alrededor del brazo extendido del primer atacante, usó su propio impulso contra él, y aplicó una llave de torsión en su muñeca y codo. El sonido seco de una articulación cediendo, fue seguido por un grito ahogado de dolor. El hombre cayó de rodillas, su arma cloqueando inútilmente sobre el concreto. El segundo atacante, que se había recuperado del destello, se abalanzó sobre ella, pero se detuvo en seco cuando un sedán negro sin insignias derrapó en la esquina, sus faros altos fijándolo en su sitio como a un insecto bajo un alfiler. Las puertas se abrieron y dos hombres con equipo táctico emergieron, moviéndose con la misma profesionalidad silenciosa que Sofía. La emboscada había terminado antes de que Ricardo pudiera siquiera comprender que había comenzado. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el caos anterior. Estaba lleno del zumbido de las luces fluorescentes, el jadeo del atacante herido y el crepitar de las radios del equipo táctico que aseguraba el perímetro. Ricardo se quedó de pie, temblando, no de miedo, sino de una furia impotente. Su mundo cuidadosamente construido había sido violado, su invencibilidad expuesta como una farsa, y la persona que lo había salvado, la testigo de su humillante debilidad, era la misma empleada insignificante a la que había aplastado con su poder apenas unos minutos antes. La gratitud era una emoción demasiado compleja para su ego herido. Lo que sintió fue una vergüenza ardiente, y la vergüenza, en un hombre como Ricardo, se transforma rápidamente en una ira irracional y cruel, buscando desesperadamente un objetivo sobre el cual descargar su propia fragilidad. Con su traje arrugado y su dignidad hecha jirones, Ricardo encontró su voz, se enderezó, inflando el pecho en un patético intento de recuperar su autoridad perdida. Su mirada se clavó en Sofía, que estaba de pie junto a uno de los agentes tácticos, informando la situación con una calma que lo enfurecía. «Usted», gritó, su voz resonando con una acusación venenosa, cruzó el espacio que los separaba, su rostro una máscara de desprecio. «Todo esto es su culpa. Con su comportamiento sospechoso y sus advertencias estúpidas, usted los atrajo, creó un espectáculo, y puso un blanco en mi espalda». Los agentes tácticos intercambiaron una mirada de incredulidad, pero permanecieron en silencio. La injusticia de la acusación era tan flagrante, tan monumentalmente equivocada,
que dejó a todos sin palabras. Ricardo no buscaba la verdad. Buscaba reafirmar un dominio que se le había escapado de las manos. Antes de que Sofía pudiera articular una palabra, él asestó el golpe final, un acto de poder tan mezquino que selló su arrogancia. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, su voz un siseo bajo y cortante para que solo ella y los más cercanos lo oyeran. «Está despedida», pronunció cada sílaba como si fuera una piedra. «Quiero que salga de mi propiedad ahora mismo. No vuelva a poner un pie en este edificio». La humillación fue absoluta, ejecutada frente al mismo equipo que ella había dirigido, frente a los hombres que acababa de neutralizar. La despojó de su trabajo, su dignidad y su valor en un solo acto de tiranía. Se dio la vuelta sin esperar una respuesta. Un emperador despidiendo a un gladiador que había osado sobrevivir. Su espalda recta era la imagen misma de un poder que se niega a reconocer su propia salvación, prefiriendo destruir a su salvador antes que admitir su deuda. Sofía no reaccionó. Se quedó inmóvil, su rostro una máscara impasible mientras el hombre al que acababa de salvarle la vida se alejaba. El eco de la palabra despedida quedó suspendido en el aire frío del estacionamiento. Lentamente, bajó la mano de su auricular, el gesto final de quien ha sido relevado del deber. Los otros guardias la observaban, una mezcla de lástima y respeto en sus ojos. En la mente de Ricardo, el orden había sido restaurado. Había aplastado la insubordinación, borrado el testimonio de su terror, y reafirmado su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Caminaba hacia el ascensor sintiéndose victorioso, convencido de que había silenciado para siempre a la niña que se había atrevido a entrometerse. No podía estar más equivocado. La injusticia había alcanzado su punto más alto, plantando una semilla de tensión que pronto florecería en una verdad ineludible. Ricardo Vargas se alejó con la espalda rígida, cada paso sobre el concreto un martillazo que reafirmaba su autoridad. El eco de sus propias palabras, «está despedida», resonaba en el cavernoso estacionamiento, un veredicto final que, en su mente, restauraba el orden natural del universo. Creía haber extinguido una pequeña y molesta llama de insubordinación, borrando con su poder el recuerdo de su propio terror paralizante. Para él, la humillación de Sofía era una transacción necesaria, el costo que ella debía pagar por haber presenciado su vulnerabilidad. Se dirigía hacia el santuario de acero y cristal del elevador, convencido de que dejaba atrás un problema resuelto, una empleada insignificante de vuelta a la nada de la que había emergido. No se dio cuenta de que el verdadero juicio apenas comenzaba, y que el silencio que dejaba a sus espaldas era mucho más denso y pesado que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Sofía, sin embargo, no se desmoronó, permaneció inmóvil en medio del escenario de violencia controlada, una figura de calma en el epicentro del caos residual. Su rostro no mostraba ni ira ni humillación, era una máscara de neutralidad profesional. Los agentes tácticos que aseguraban a los asaltantes la observaban con miradas furtivas, una mezcla de curiosidad y respeto incipiente. Esperaban lágrimas, un arrebato de frustración o, al menos, el temblor de un labio contenido. No obtuvieron nada. Su postura era la de una soldado en su puesto, erguida pero no desafiante. Sus ojos escaneando la escena, todavía procesando datos, todavía en servicio. Su quietud era una anomalía, un acto de dignidad tan profundo y silencioso, que resultaba desconcertante. Era la calma de alguien que ha enfrentado fuegos mucho más intensos que la ira de un hombre rico y asustado, y esa verdad comenzaba a filtrarse en el aire a su alrededor. El líder del equipo táctico, un hombre de rostro adusto llamado Torres, se acercó a ella con paso deliberado. Su intención inicial era ofrecer una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad profesional ante la injusticia flagrante que acababa de presenciar. Conocía la reputación de Ricardo Vargas, su temperamento volátil y su ego frágil. Esperaba encontrar a una joven guardia de seguridad destrozada, una víctima colateral de un enfrentamiento que la superaba por completo. Se preparó para la difícil tarea de escoltarla fuera de las instalaciones, cumpliendo una orden que él mismo consideraba deshonrosa. Lo que no esperaba era la mirada que lo recibió. Unos ojos claros y enfocados que no pedían simpatía, sino que exigían atención profesional. En ese instante, Torres comprendió que su evaluación inicial de la situación,
y de la mujer que tenía delante, había sido fundamentalmente incorrecta. En lugar de hablar de su despido, Sofía levantó una mano, no para detenerlo, sino para dirigir su atención. Su dedo índice señaló un punto en el suelo, cerca de donde el segundo asaltante había sido reducido. Allí, dijo, su voz baja y estable, desprovista de cualquier temblor emocional. Junto a la rejilla de drenaje. Algo cayó de su bolsillo durante el forcejeo. Metálico, pequeño. Su foco era absoluto, su mente todavía inmersa en el análisis de la amenaza, como si las palabras de Vargas no hubieran sido más que un ruido de fondo irrelevante. Estaba operando en un plano diferente, uno donde el deber trascendía el insulto personal, y la seguridad de la misión era la única prioridad. Su gesto no era el de una empleada despedida, sino el de una comandante de campo dirigiendo a sus tropas. Una transición de rol tan sutil y a la vez tan sísmica que cambió la dinámica de toda la escena. Este acto de profesionalismo puro fue la primera fisura en la narrativa de Ricardo. Sofía demostró, sin una sola palabra de autodefensa, que su valor no residía en el uniforme que vestía ni en el título que ostentaba, sino en su competencia inquebrantable. Su capacidad para compartimentar la humillación personal y priorizar la seguridad colectiva era una prueba de un entrenamiento y una disciplina que iban mucho más allá de los requisitos de un guardia de seguridad corporativo. Los agentes a su alrededor, hombres entrenados para reconocer la excelencia bajo presión, sintieron un cambio palpable en el ambiente. La lástima que sentían por ella se transformó en una admiración silenciosa. Estaban presenciando la manifestación de un carácter forjado en la adversidad, una fortaleza que no necesitaba gritar para ser reconocida. La verdadera autoridad, se dieron cuenta, no siempre lleva un traje caro. Torres siguió la dirección de su dedo y sus ojos se entrecerraron. Vio el objeto, un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos, no más grande que una uña, diseñado para ser fácilmente ocultado. Su brillo metálico contrastaba con el gris opaco del concreto. La expresión del líder táctico cambió instantáneamente. La simpatía personal se evaporó, reemplazada por la aguda concentración de un investigador que acaba de encontrar una pieza clave del rompecabezas. Hizo un gesto silencioso a uno de sus hombres, un movimiento rápido de la mano que comunicaba una orden precisa. La interacción entre él y Sofía se había vuelto una comunicación entre pares, un diálogo de profesionales en el que el resto del mundo, incluido el CEO que se alejaba, había dejado de existir. El equilibrio de poder en el estacionamiento había comenzado a inclinarse, no por un grito, sino por un susurro de la verdad. El agente se arrodilló con guantes de nitrilo, y usando unas pinzas de un kit forense, recogió cuidadosamente el diminuto dispositivo. Lo depositó en una bolsa de evidencia estática, sellándola con una precisión metódica. El acto fue realizado con el tipo de cuidado reservado para pruebas cruciales, una confirmación silenciosa de la importancia del hallazgo de Sofía. Mientras el agente se levantaba, le entregó la bolsa a Torres, quien la examinó bajo la luz fluorescente. El estacionamiento, que momentos antes era el escenario de un drama corporativo, se había transformado en la escena de un crimen complejo. La narrativa simple de un intento de secuestro comenzaba a desmoronarse, reemplazada por algo mucho más siniestro y calculado, y la única persona que parecía haberlo entendido desde el principio, era la mujer que acababa de ser despedida por crear un espectáculo. No eran secuestradores comunes, afirmó Sofía, su voz dirigida a Torres, pero lo suficientemente audible para que los otros agentes la escucharan. Demasiado equipados, demasiado coordinados, el objetivo no era solo el señor Vargas, era algo que él posee, o algo que sabe. Esto es más que una simple extorsión. Su análisis era conciso, táctico y escalofriantemente preciso. No era una suposición, era una evaluación de amenaza basada en la observación de patrones que otros habían pasado por alto. Estaba conectando los puntos, el vehículo sin placas, la profesionalidad de los atacantes, la naturaleza del dispositivo encontrado. Estaba demostrando una capacidad de análisis estratégico que superaba con creces su descripción de trabajo, revelando una capa de su identidad que había mantenido cuidadosamente oculta bajo un uniforme y una actitud discreta. La niña,
había desaparecido por completo, reemplazada por una estratega. Desde la distancia, junto a las puertas pulidas del elevador, Ricardo Vargas fue testigo de esta extraña pantomima. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Vio a Torres, el jefe de su equipo de seguridad de élite. Un hombre que rara vez mostraba algo más que una eficiencia estoica, escuchando con una atención absorta a la guardia que acababa de despedir. Vio a los otros agentes formar un semicírculo respetuoso a su alrededor. Vio cómo un pequeño objeto era tratado con la solemnidad de una reliquia sagrada. Una punzada de confusión, aguda y desagradable, atravesó el velo de su ira. La escena no tenía sentido. En su mundo el poder fluía de arriba hacia abajo. Lo que estaba viendo era una inversión de esa ley fundamental, una anomalía que su mente se negaba a procesar. La pregunta se formó en su mente, no deseada pero insistente. ¿Por qué el hombre en quien confiaba su vida le daba más crédito a una empleada de nivel inferior que a él, su jefe? La duda era una toxina, extendiéndose lentamente por sus venas, enfriando el calor de su indignación. Por primera vez esa noche, una grieta apareció en la armadura de su arrogancia. Comenzó a sospechar que se había perdido algo, un detalle crucial en la ecuación. La imagen de Sofía, de pie entre profesionales armados, no como una intrusa sino como su centro de gravedad, se grabó en su retina. La mujer que había descartado como un mueble, se había convertido en el eje sobre el cual giraba toda la operación, y él, Ricardo Vargas, el hombre en el centro del universo, había sido relegado a la periferia, un simple espectador. Con la información transmitida, Sofía pareció considerar su deber cumplido. Dio un paso atrás, creando una distancia respetuosa con el equipo. Luego, en un gesto que silenció cualquier duda sobre su integridad, comenzó a desabrocharse el cinturón de servicio. El movimiento fue metódico, cada pieza de equipo, la linterna táctica, las esposas, el intercomunicador, desenganchada con una deliberación tranquila. Era el acto de un soldado que entrega sus armas, tras ser relevado del mando. No había resentimiento en sus acciones, solo una aceptación tranquila de una orden, por injusta que fuera. Estaba renunciando a los símbolos de su autoridad despreciada, no con la amargura de la derrota, sino con la dignidad de quien sabe que ha hecho su trabajo hasta el final, independientemente del reconocimiento o la recompensa. El intercomunicador fue lo último que quitó. Lo sostuvo en su mano por un momento, el objeto que había sido su conexión con el equipo de vigilancia, el símbolo de su intento fallido de proteger a Ricardo de sí mismo. Para ella representaba el deber. Para Ricardo, había representado la insignificancia. Ahora, en el silencio del estacionamiento, el pequeño dispositivo de plástico parecía cargado de un peso simbólico inmenso. Era la prueba tangible de la brecha entre la percepción y la realidad. Estaba a punto de colocarlo sobre una caja de servicio cercana, un acto final de renuncia, un punto final a su breve carrera en ese edificio. El gesto era una rendición silenciosa, pero también una declaración de principios. Su valor no estaba en el equipo que portaba, sino en el juicio que ejercía. Justo cuando sus dedos iban a soltar el dispositivo, una mano se posó suavemente sobre su antebrazo, deteniendo el movimiento. Era Torres. «Espere», dijo. Su voz era un murmullo bajo pero cargado de una autoridad inconfundible. No era una petición, era una orden. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en su mirada había un respeto profundo y recién descubierto. En ese simple gesto, Torres desafió directamente la orden del hombre más poderoso del edificio. No fue un acto de rebelión abierta, sino una decisión táctica. Reconoció que despedir a Sofía en ese momento, no solo era una injusticia, sino un error estratégico garrafal. El activo más valioso en esa investigación, no era el dispositivo USB recuperado, sino la mente que lo había encontrado. Torres levantó su propio comunicador hacia su boca, sin apartar la mirada de Sofía. Su voz, transmitida por la radio, fue clara y firme, cortando la estática y llegando hasta los oídos de Ricardo junto al elevador. Atención puesto de mando. La agente Ramírez permanece en el lugar. Repito, la agente Ramírez es un activo esencial para esta investigación en curso. Su autoridad en esta escena queda confirmada. Cada palabra fue deliberada, diseñada no solo para informar a su equipo,
sino para ser escuchada por el hombre que había provocado esta situación. Fue una corrección pública del registro, una anulación de la humillación con la fuerza de un protocolo inquebrantable. La jerarquía corporativa acababa de chocar con la jerarquía de la competencia, y la competencia había ganado. Las palabras agente Ramírez resonaron en el aire, redefiniendo a Sofía ante todos los presentes. El diminutivo despectivo niña fue borrado y reemplazado por un título de respeto y profesionalismo. Activo esencial. La frase la elevó de una empleada prescindible a una pieza central indispensable. La humillación pública que había sufrido fue contrarrestada por una validación pública igualmente poderosa, proveniente no de un superior emocional, sino de un líder táctico, cuya única moneda de cambio era la eficacia. Para los otros agentes, la orden de Torres simplemente confirmó lo que ya habían deducido. Estaban en presencia de alguien de su misma estirpe, alguien cuyo verdadero rango no se medía por las insignias en su uniforme sino por la calma y la claridad que demostraba bajo fuego. Ricardo escuchó las palabras a través del crepitar de una radio cercana y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Agente Ramírez. El nombre y el título no encajaban con la imagen que había construido. La disonancia cognitiva fue un golpe físico. Miró de nuevo a través del estacionamiento, pero la mujer que veía ya no era la misma. Ahora la veía a través del filtro de las palabras de Torres. Vio la postura, la economía de movimiento, la mirada enfocada. Vio a una profesional. La ira que lo había sostenido comenzó a desmoronarse, reemplazada por una sensación helada de error, un error colosal. La posibilidad de que su juicio, del que tanto se enorgullecía, hubiera estado tan catastróficamente equivocado, era una idea que apenas podía empezar a asimilar. Ante la orden de Torres, Sofía no sonrió, ni mostró ninguna señal de triunfo, simplemente, asintió una vez, un gesto corto y profesional. Volvió a colocar el intercomunicador en su hombro, el plástico encajando en su lugar con un clic familiar. El acto fue tan natural como si nunca lo hubiera quitado. Aceptó la anulación de su despido, con la misma gracia impasible con la que había aceptado el despido en sí. Su ecuanimidad era su arma más poderosa. No necesitaba defenderse porque sus acciones hablaban por ella. No necesitaba luchar por el respeto porque su competencia lo imponía. Se limitó a volver al trabajo, su atención ya centrada en el siguiente paso de la investigación, dejando a los hombres a su alrededor lidiando con las consecuencias de sus propios juicios erróneos. Esta calma inquebrantable fue lo que finalmente rompió las defensas de Ricardo. La ira, el desafío, el llanto, todo eso lo habría entendido. Podría haberlo catalogado, gestionado y desestimado. Pero esta serenidad, esta indiferencia, casi absoluta a su poder, y a su ira, era algo completamente ajeno a su experiencia. Era la calma de alguien que no necesitaba su aprobación, que operaba según un código que él no entendía. Era la prueba irrefutable de que ella poseía una fuente de poder interior que su dinero no podía comprar, ni su autoridad podía intimidar. Se sintió por primera vez en muchos años fundamentalmente pequeño, su rabieta expuesta como el pataleo infantil que realmente era. La vergüenza, fría y punzante, comenzó a sentarse en su interior. El suave timbre del elevador que anunciaba su llegada sonó en el estacionamiento, un sonido extrañamente delicado en medio de la tensión subyacente. Las puertas de acero cepillado se deslizaron hacia un lado, revelando una cabina vacía e iluminada, una vía de escape de la escena de su fracaso moral. Era su oportunidad de retirarse, de volver a su penthouse y fingir que nada de esto había sucedido. Podía huir del campo de batalla y reconstruir sus muros de arrogancia, pero algo lo mantenía anclado al suelo, una necesidad repentina y desesperada de entender lo que acababa de presenciar, de comprender la magnitud de la verdad que se le había ocultado detrás de su propio prejuicio. El sonido del elevador no era una liberación sino un ultimátum. Ricardo dio un paso vacilante hacia el elevador, sus movimientos lentos, como si caminara bajo el agua. Su cuerpo obedecía al hábito, pero su mente estaba atrapada en el estacionamiento, girando en torno a la figura de Sofía. Cada detalle que antes había ignorado ahora volvía a él con una claridad dolorosa. La firmeza en su voz cuando le advirtió,
la precisión de sus movimientos durante el ataque, la autoridad silenciosa con la que ahora comandaba la escena. Estaba viendo el mismo evento, pero con ojos diferentes. La realidad se había reconfigurado a su alrededor, y él era el único que no se había dado cuenta. Entró en la cabina del elevador, pero se giró antes de que las puertas pudieran cerrarse, su mirada buscando una última vez a la mujer que había juzgado tan mal. Mientras las puertas de acero comenzaban su lento viaje para cerrarse, los ojos de Ricardo se encontraron con los de Sofía por una fracción de segundo. No había acusación en la mirada de ella, ni triunfo, ni siquiera reconocimiento. Sus ojos simplemente lo registraron como una parte más del entorno antes de volver a centrarse en su conversación con Torres. Y esa fue la revelación final, y más devastadora para Ricardo. Para ella, él ya no era el centro del universo. Ya no era el hombre poderoso que la había despedido. Se había vuelto irrelevante. Las puertas se cerraron, sumergiéndolo en la luz artificial del elevador, pero la imagen que se llevó consigo fue la de su propia insignificancia. El poder, real e innegable, se había quedado afuera, en el frío estacionamiento, vistiendo el uniforme de una guardia de seguridad. El viaje en el elevador fue un ascenso a través del infierno personal de Ricardo. Las paredes de acero pulido reflejaban una versión distorsionada de sí mismo. Un hombre con un traje caro, pero con el rostro pálido y los ojos vacíos de un fantasma. El suave zumbido del motor era un rugido en sus oídos, cada piso que pasaba una cuenta regresiva hacia un juicio que no comprendía. Las palabras de Torres, agente Ramírez, activo esencial, se repetían en su mente como un eco incesante, desmantelando ladrillo por ladrillo la fortaleza de su ego. Había construido su imperio sobre la premisa de que podía leer a las personas, evaluar su valor en un instante, y en el momento más crucial, su juicio no solo había fallado, sino que se había invertido de una manera tan espectacular que lo dejaba sin aliento. El poder que siempre había considerado absoluto se sentía ahora como un disfraz, una capa de papel maché, que la realidad acababa de desgarrar con una facilidad insultante. Mientras tanto, en el frío concreto del estacionamiento, la dinámica de poder se había reconfigurado por completo. Torres se acercó a Sofía, no como un superior, sino como un colega que busca el consejo de un especialista. El aire a su alrededor había cambiado. Los otros agentes ya no la veían como una guardia de seguridad, sino como el centro de gravedad de la operación. «Agente Ramírez», dijo Torres, su voz desprovista de formalidad corporativa y llena de un respeto profesional. Su evaluación inicial fue correcta. Estos hombres no son aficionados. Necesito su análisis completo. Sin filtros. No era una petición, era una delegación de autoridad. Estaba cediendo el control intelectual de la escena a la única persona que había demostrado una comprensión superior de la amenaza. El intercomunicador de Sofía, todavía en su hombro, parecía ahora un símbolo de una autoridad mucho más profunda que la que su uniforme sugería. Sofía asintió, su mirada fija en los atacantes ahora inmovilizados. Su voz, cuando habló, era tranquila, metódica, la de una analista informando a su equipo. El ataque fue una operación de extracción, no de secuestro. Su objetivo principal era el dispositivo de datos, no el señor Vargas. Su coordinación, el uso de comunicaciones encriptadas y el equipo de interferencia sugieren un patrocinio estatal o corporativo de alto nivel. Son profesionales entrenados en contravigilancia. La emboscada fue diseñada para parecer un secuestro fallido, dándoles la cobertura para escapar mientras la seguridad se enfocaba en proteger al objetivo humano. Cada frase era una pieza de un rompecabezas que solo ella podía ver. Describió la escena no como un crimen, sino como una maniobra táctica, utilizando un lenguaje que dejó a los agentes de seguridad corporativa en un silencio atónito. Estaba operando en una longitud de onda completamente diferente. Un silencio denso se apoderó del grupo. Los agentes intercambiaron miradas, la misma pregunta no formulada en los ojos de todos. Torres fue quien la verbalizó, su tono era una mezcla de asombro y una necesidad urgente de confirmación. ¿De dónde conoce estos protocolos, Ramírez? Esto va más allá de cualquier entrenamiento de seguridad estándar. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de la verdad inminente. La atención de todos se centró en ella, esperando la pieza final que daría sentido a la increíble exhibición de competencia que acababan de presenciar.
No era una interrogación sino una invitación a que revelara la verdadera fuente de su autoridad, una autoridad que había demostrado ser infinitamente más efectiva que la de Ricardo Vargas. La tensión no era de sospecha sino de revelación inminente. Sofía sostuvo la mirada de Torres. Su expresión no cambió. No había orgullo ni vacilación en su respuesta, solo la simple declaración de un hecho. Fuerzas especiales del ejército, dijo, su voz apenas un susurro pero resonando en el silencio como un disparo. 2 misiones en el extranjero. Mi especialidad era la contrainteligencia y la extracción de activos en entornos hostiles. Este tipo de operación, la he diseñado y la he desmantelado antes. La revelación cayó sobre ellos no como una bomba, sino como una onda de choque silenciosa, que reconfiguró la realidad de todos en esa escena. La niña que Ricardo había humillado, la guardia de seguridad que había despedido, era en realidad una operadora de élite, una loba que se había disfrazado con la piel de una oveja, no por debilidad, sino por un anhelo de paz que acababa de ser violentamente interrumpido. El impacto de sus palabras fue profundo. Los agentes, hombres entrenados y orgullosos de sus habilidades, la miraron con un respeto que rayaba en la veneración. De repente, su uniforme de seguridad parecía ridículamente inadecuado, una burda simplificación de la mujer que lo llevaba. Su calma bajo presión, su eficiencia táctica, su análisis estratégico, todo encajaba en su lugar. No era una guardia con talento, era una soldado de élite actuando muy por debajo de su nivel de entrenamiento. La humillación que había sufrido a manos de Ricardo, ahora parecía aún más grotesca. El acto de un niño ciego que intenta apagar el sol con un soplido. En ese estacionamiento subterráneo, la jerarquía social se había disuelto por completo, reemplazada por la jerarquía innegable de la competencia y la experiencia. El verdadero poder estaba allí, de pie en silencio, y no llevaba un traje de $1000. El elevador llegó a su destino con un suave timbre que sonó como una sentencia. Las puertas se abrieron para revelar el vestíbulo del penthouse, un espacio de mármol frío, arte minimalista y vistas panorámicas de una ciudad que se extendía como una alfombra de diamantes a sus pies. Este era su reino, el pináculo de su poder, el lugar desde el cual movía mercados y destruía competidores con una sola llamada. Pero al salir, el espacio se sintió ajeno, vacío. El poder que emanaba de cada superficie pulida, parecía ahora una ilusión, una decoración teatral. Caminó hacia el ventanal que ocupaba toda una pared, un altar desde el que solía contemplar su dominio. La ciudad brillaba para él como siempre, pero por primera vez en su vida, se sentía como un impostor en su propio trono. Apoyó la frente contra el cristal frío, el contacto con la realidad, un ancla débil en un mar de confusión y vergüenza. La imagen de Sofía neutralizando al atacante se repetía en su mente, superponiéndose a la de ella de pie, estoica, mientras él la despedía. No te metas, niña. Las palabras ardían en su memoria, ya no como una afirmación de su poder, sino como la inscripción en la lápida de su arrogancia. El calor subió por su cuello hasta sus mejillas. Una quemadura de humillación tan intensa que le robó el aire. No era solo el hecho de que se hubiera equivocado. Era la magnitud de su error, la ceguera monumental de su prejuicio. Había mirado a una heroína, y solo había visto a una sirvienta. La verdad era un espejo, y la imagen que le devolvía era la de un tonto, un rey desnudo en su propio castillo de cristal. Abajo, la revelación de Sofía había galvanizado al equipo. Torres actuó con decisión. Sacó un teléfono satelital de su equipo, un dispositivo que conectaba directamente con agencias federales, y se lo entregó a Sofía. Necesito que hable con mi contacto en el Pentágono. Usted conoce el lenguaje que ellos entienden. Explíqueles la situación. A partir de este momento, usted es la asesora principal en esta operación. El gesto fue la transferencia de poder definitiva. El intercomunicador de seguridad corporativa fue simbólicamente reemplazado por un instrumento de seguridad nacional. Ya no estaba bajo la jurisdicción de Ricardo Vargas o su empresa. Había sido reincorporada a un mundo que él ni siquiera sabía que existía, y lo había arrastrado a él y a su empresa, a ese mundo con ella. Sofía tomó el teléfono, su mano firme. El peso del dispositivo era familiar,
Un recordatorio de una vida que había intentado dejar atrás. Miró a Torres, luego a los hombres que la rodeaban, y finalmente su mirada se perdió en la rampa de salida del estacionamiento, como si mirara hacia un futuro que acababa de cambiar irrevocablemente. No había triunfo en su rostro, solo una resignación cansada. La paz que había buscado se había hecho añicos, pero en su postura había también una aceptación inquebrantable del deber. El poder no le había sido devuelto. La verdad era que nunca lo había perdido. Simplemente había elegido no usarlo. Ahora, las circunstancias la habían obligado a desenvainar su espada una vez más, y el mundo corporativo de Ricardo Vargas nunca volvería a ser el mismo. Arriba, en la cima del mundo, Ricardo Vargas se desplomó en su silla de cuero de $20,000. El silencio de su oficina era absoluto, un vacío que amplificaba el rugido de su fracaso. Miró sus manos, las manos que firmaban cheques de millones de dólares, y las vio como inútiles, impotentes. El poder real, se dio cuenta con una claridad devastadora, no era la capacidad de despedir a alguien, sino la capacidad de protegerlos. Y en esa medida, él era el hombre más pobre del edificio. La catarsis llegó no como un grito, sino como un colapso silencioso. La arrogancia que había sido su armadura durante décadas se desintegró, dejándolo expuesto, vulnerable y profundamente avergonzado. La inversión de poder era total. En el silencio de su penthouse, el empresario todopoderoso finalmente entendió lo que era sentirse pequeño. El sol de la mañana se derramaba sobre la ciudad, una cascada de oro líquido que Ricardo Vargas observaba desde su oficina en el penthouse sin realmente verla. La vista panorámica, que normalmente alimentaba su sensación de dominio, hoy parecía un recordatorio silencioso de la vastedad del mundo y de su propio y minúsculo lugar en él. La noche anterior se repetía en su mente en un bucle tortuoso: el agarre en su brazo, el destello de la linterna, la eficiencia letal de Sofía y, sobre todo, el eco de su propia voz, cruel y despectiva, resonando en el concreto. Por primera vez, el silencio de su lujoso santuario no le traía paz, sino que amplificaba el estruendo de su vergüenza. El poder que había acumulado durante toda una vida se sentía frágil, hueco, una armadura inútil contra el peso de su propia y monumental equivocación. Con un movimiento que parecía costarle un esfuerzo físico inmenso, se alejó del ventanal y se sentó, no en su imponente silla de director sino en una de las sillas de visitante frente a su escritorio. Levantó el intercomunicador de su oficina, sus dedos temblando ligeramente. «Laura», dijo, y su asistente, acostumbrada a un tono cortante y autoritario, apenas reconoció la voz cansada y vacilante que salió del altavoz. «Por favor, localice al agente Ramírez. Pídale que suba a mi oficina de inmediato. Y Laura, trátela con el máximo respeto». La pausa que siguió en la otra línea fue más elocuente que cualquier palabra. Era la primera orden que Ricardo daba ese día, y no era para mover millones de dólares, sino para intentar reparar una quiebra moral. El primer paso de su redención no fue un gran gesto, sino una petición humilde. Sofía recibió la convocatoria mientras terminaba de redactar su informe preliminar en una oficina temporal de seguridad. La noticia de que el CEO quería verla no la sorprendió. Esperaba que fuera el último acto de la farsa, la entrega formal de su carta de despido, quizás acompañada de un acuerdo de confidencialidad para asegurarse de que su humillación y su posterior heroísmo nunca salieran de las paredes del edificio. Se preparó mentalmente, no para una confrontación sino para un cierre administrativo. Su pulso no se aceleró. La batalla importante ya la había librado la noche anterior. Esto en comparación era simplemente papeleo. Se ajustó el uniforme que todavía llevaba, un símbolo de un trabajo que ya no tenía, y caminó hacia el elevador con la misma calma deliberada con la que había caminado hacia el peligro. El viaje al piso superior fue un ascenso a otro mundo. El aire se volvía más enrarecido, los materiales más lujosos, el silencio más profundo. Cuando las puertas se abrieron, la asistente de Ricardo, Laura, la recibió de pie, una desviación notable del protocolo. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad, nerviosismo y un respeto recién descubierto. «Agente Ramírez», dijo, la voz un poco demasiado formal, «el señor Vargas la está esperando».
La condujo a través del vestíbulo de mármol hasta las enormes puertas de caoba de la oficina principal. El cambio en la atmósfera era palpable. La noche anterior, Sofía era invisible. Hoy, su presencia alteraba la órbita de todos los que la rodeaban. Laura abrió la puerta para ella y se retiró en silencio, como si dejara a dos soberanos a solas para su parlamento. Dentro, la oficina era un testamento al poder. Abarcaba una esquina entera del edificio, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad. Pero el hombre en la habitación no proyectaba poder. Ricardo Vargas estaba de pie junto a la ventana más lejana, de espaldas a la puerta, una figura solitaria empequeñecida por el vasto paisaje urbano. Su imponente escritorio de roble, el centro neurálgico desde el cual gobernaba su imperio, estaba vacío. No estaba en su trono. Al no ocupar su asiento de autoridad, había cedido voluntariamente el control del espacio. La invitaba a entrar no a su fortaleza, sino a su confesionario. El silencio en la sala era denso, cargado con el peso de las palabras no dichas y la cruda realidad de la noche anterior. Lentamente, como un hombre que lleva una carga invisible, Ricardo se dio la vuelta, la luz de la mañana iluminó su rostro, y Sofía vio que no era la máscara de arrogancia y control que recordaba. Su traje seguía siendo impecable, pero sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, y había una profunda fatiga grabada en las líneas alrededor de su boca. Parecía un hombre que no había dormido, un rey que había pasado la noche lidiando con los fantasmas de su propio juicio fallido. La miró, y por primera vez, no vio un uniforme o una empleada de bajo nivel. Vio a la persona. Su mirada no era la de un jefe evaluando a una subordinada, sino la de un hombre tratando de encontrar las palabras para expresar una verdad que lo estaba destrozando por dentro. Dio un paso hacia ella, y luego otro, cerrando la distancia que su estatus siempre había mantenido entre ellos. Se detuvo a unos pocos metros, en el centro de la vasta habitación, un terreno neutral. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, rasposa, despojada de toda su resonancia autoritaria. Agente Ramírez, comenzó, y el título era una admisión de su ceguera. Hizo una pausa, tragando saliva. Ayer por la noche, usted no me salvó de un secuestro. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos había una vulnerabilidad cruda y aterradora. Usted me salvó de mí mismo. La confesión quedó suspendida en el aire, una verdad tan simple y tan devastadora que silenció el zumbido de la ciudad más allá de los cristales. El peso de esa admisión pareció romper algo dentro de él. Su fachada se desmoronó por completo. Le grité, continuó, su voz quebrándose ligeramente. La humillé. La llamé niña, delante de todo el mundo. Cada palabra era una autoacusación, un recuento de sus pecados. Se llevó una mano a la cara, frotándose los ojos como si pudiera borrar la imagen de su propia conducta. Lo hice porque mi ego es así de pequeño. Porque no podía soportar que alguien que yo consideraba insignificante tuviera razón y yo estuviera equivocado. Su competencia no me amenazó. Reveló mi propia fragilidad, y por eso la castigué. No era una disculpa, era una disección de su propia alma fallida, ofrecida a la persona que más había herido. Sofía permaneció en silencio, su rostro impasible. No ofreció palabras de consuelo ni gestos de absolución. Su quietud no era fría ni acusadora. Era la calma de una montaña que ha resistido innumerables tormentas. Simplemente lo escuchó, permitiéndole vaciar el veneno de su arrogancia sin interrumpirlo. Su silencio era un regalo, un espacio para que la verdad de él resonara y se asentara. Comprendió que su redención no podía ser otorgada por ella, tenía que ser ganada por él, en la soledad de su propia conciencia. Su papel no era perdonarlo, sino ser testigo de su transformación, la prueba viviente de que el cambio era posible. En su serenidad, le devolvió una dignidad que él mismo se había arrebatado. Él pareció entender. Dejó caer la mano y respiró hondo, como si emergiera del agua. El despido queda por supuesto anulado, pero eso no es suficiente. Es un insulto. Torres me informó de su historial.
Ya no trabaja para mi departamento de seguridad, agente Ramírez. Hizo una pausa. Y la siguiente declaración fue la primera prueba tangible de su cambio. A partir de hoy, usted es la consultora principal de seguridad para toda la junta directiva, reportando directamente a mí. Su primera tarea es reestructurar todo nuestro protocolo de protección. Su palabra será ley. No era una oferta, era un reconocimiento de la realidad. Estaba colocando el poder donde la competencia había demostrado que pertenecía, invirtiendo la jerarquía que tan ciegamente había defendido. Finalmente caminó hacia su escritorio, pero no para sentarse. Abrió un cajón y sacó un pequeño objeto. El intercomunicador de seguridad de ella, que había sido recuperado de la escena. Lo sostuvo en la palma de su mano como si fuera una reliquia. Cruzó la habitación de nuevo y se lo ofreció. Creo que esto le pertenece, dijo, su voz ahora firme, aunque teñida de humildad. Usted intentó darme una advertencia a través de esto. Yo no escuché, le prometo. Que a partir de ahora, siempre escucharé. El símbolo de su humillación se había convertido en el instrumento de su redención, un pacto silencioso entre dos personas de mundos diferentes, ahora unidas por una verdad brutal y una humanidad compartida. El verdadero poder, entendió Ricardo, no era gritar órdenes, sino tener la sabiduría de escuchar una advertencia. Sofía aceptó el intercomunicador de seguridad de la mano extendida de Ricardo. Sus dedos rozaron los de él por un instante. Un contacto fugaz que transmitió el abismo que ambos habían cruzado en menos de 24 horas. Ella no mostró triunfo ni alivio. Su rostro mantuvo la misma calma serena que lo había desarmado por completo. Con un movimiento deliberado aseguró el dispositivo en su hombro, el clic del plástico resonando en el silencio opulento de la oficina. Para ella, era la reanudación de un deber. Para Ricardo, el sonido fue una epifanía. Vio el objeto no como una pieza de equipo de bajo nivel, sino como un talismán, un conducto hacia una verdad que casi le cuesta la vida ignorar. Se dio cuenta de que el poder no residía en su capacidad para dar órdenes, sino en la sabiduría para escuchar la voz tranquila y competente que le advertía del peligro. El símbolo de su desprecio se había transformado irrevocablemente en un emblema de su salvación y de su necesaria humildad. La transformación de Ricardo no se quedó en palabras. A la mañana siguiente, convocó a una reunión de emergencia de la junta directiva. En la sala de conferencias de caoba y cristal, frente a rostros escépticos y poderosos, anunció un cambio radical. No relató los detalles humillantes de la emboscada, sino que habló con una franqueza que ninguno de ellos le había oído usar antes. Presentó a Sofía Ramírez, que estaba de pie a su lado en su impecable uniforme de seguridad, no como una empleada sino como un activo estratégico. Esta mujer, dijo, su voz resonando con una autoridad recién forjada en la humildad, posee una comprensión de la seguridad y el riesgo que supera a cualquiera en esta sala. A partir de hoy, ella asume el cargo de directora de seguridad corporativa, con autoridad plena para reestructurar todos nuestros protocolos. El silencio que siguió fue de puro asombro, mientras el poder en la sala se recalibraba visiblemente, alejándose del dinero y acercándose a la competencia demostrada. En la semana siguiente Sofía se movió por el edificio con una autoridad silenciosa que no necesitaba ser anunciada. Su nueva oficina, aunque más grande, permaneció funcional y austera, un reflejo de su enfoque pragmático. Las paredes no estaban adornadas con diplomas o premios, sino con mapas detallados de las instalaciones, diagramas de flujo de respuesta a emergencias y perfiles de riesgo. Pasaba sus días caminando por cada nivel del edificio, desde el helipuerto hasta el estacionamiento subterráneo, hablando con cada miembro del personal, desde los conserjes hasta los ejecutivos. Aprendía los ritmos del edificio, las vulnerabilidades ocultas no en la arquitectura, sino en la rutina y la complacencia humanas. El antiguo intercomunicador de seguridad descansaba en una esquina de su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante de su verdadera misión. Proteger a las personas, no a la propiedad, y ver lo que todos los demás habían elegido pasar por alto. El cambio más profundo, sin embargo, se manifestó en la cultura del edificio. La historia, en versiones fragmentadas y susurradas, se había extendido, creando una nueva mitología corporativa. El personal de apoyo, antes invisible para los ejecutivos de alto nivel, ahora era visto con un nuevo respeto. Un día,
Mientras caminaba por un pasillo, Ricardo vio a un joven guardia de mantenimiento luchando por equilibrar una caja de herramientas pesada. El viejo Ricardo habría pasado sin mirar. El nuevo Ricardo se detuvo. No ofreció ayuda, lo que habría sido condescendiente, sino que simplemente esperó a que el hombre pasara, le sostuvo la puerta y le dijo, «Gracias por su trabajo». El joven lo miró, atónito, antes de asentir con una sonrisa de sorpresa. Este pequeño gesto de reconocimiento, repetido una y otra vez, comenzó a desmantelar las barreras invisibles de la jerarquía, creando un entorno donde el valor de cada persona era reconocido, no por su cargo, sino por su contribución. Meses después, el auditorio principal de la empresa estaba lleno. Sofía, ahora vistiendo un traje sastre funcional, estaba en el escenario, no dirigiéndose a la junta, sino a todo el personal de seguridad y servicios del edificio. Detrás de ella, en una pantalla gigante, no había gráficos de rendimiento, sino una imagen del estacionamiento subterráneo. Su activo más importante no es el equipo que llevan ni el uniforme que visten, dijo su voz, tranquila pero llenando cada rincón de la sala. Es su atención. Es su capacidad para notar el detalle fuera de lugar, la persona que no pertenece, el silencio que es demasiado largo. La seguridad no se trata de reaccionar a la violencia. Se trata de prevenirla observando la humanidad que nos rodea. Cada uno de ustedes es un sensor, un guardián. Su poder reside en lo que ven. Estaba redefiniendo su trabajo, elevándolo de una simple función a una vocación de conciencia y cuidado. Desde una cabina de control con paredes de cristal sobre el auditorio, Ricardo observaba la escena en silencio. A su lado Torres, el líder del equipo táctico, negó con la cabeza con una sonrisa de admiración. Ella no solo reestructuró el departamento, murmuró Torres. Ella le dio un alma. Ricardo no respondió, su mirada estaba fija en Sofía, en la forma en que comandaba el respeto de la sala no con intimidación, sino con una integridad tranquila. Sintió una oleada de gratitud tan profunda que casi lo abrumó. Se dio cuenta de que ella no solo le había salvado la vida, le había dado la oportunidad de convertirse en un hombre mejor, un líder que construía puentes en lugar de muros. Su propia transformación no era el final de la historia, sino el comienzo de un legado mucho más significativo que cualquier acuerdo multimillonario que hubiera cerrado. Al final de la sesión, mientras el personal se dispersaba, Sofía se quedó sola en el escenario por un momento. Un nuevo recluta había dejado olvidado su intercomunicador en una silla de la primera fila. Ella bajó y lo recogió. El plástico se sentía familiar y pesado en su mano. Lo encendió, y el suave crepitar de la estática llenó el auditorio ahora silencioso. Era un sonido que una vez había simbolizado su invisibilidad y la arrogancia de otros. Ahora, para ella, era el sonido de la conexión, de cientos de ojos y oídos trabajando juntos, una red de atención silenciosa que mantenía a todos a salvo. Lo apagó, lo colocó suavemente sobre la mesa y salió del auditorio, dejando atrás el eco de su mensaje final y universal. La verdadera dignidad no se exige, se gana en el silencio del deber cumplido, y el verdadero poder es la capacidad de ver el valor en cada persona.